Palomita mía, palomita mía, palomita mía. Bendiciones, Iglesia de Cristo. Le doy gracias a papá la dicha que me da de poder seguir compartiendo a través de este medio. Quisiera compartirte el mensaje de parte del Señor, al cual hemos puesto por título Acercándonos. Pero antes de empezar, quisiera que me acompañaras a esta oración. Padre mío eterno, mi Dios poderoso, mi Dios maravilloso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Padre, hoy venimos a ti, Señor, por la sangre del Cordero que nos cubre. Hoy venimos a ti, Papito Santo, Padre bueno, a pedirte, Padre, a suplicarte, Señor, a rogarte, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos, Padre. Mi Dios hermoso, permite, Padre, que cada uno de ellos, Señor, tenga un abrigo de parte tuyo, Señor. No los sueltes, Padre. Abrígalos, Señor, sosténlos, Padre. Aquellos que están en adversidades, en dificultades, en escaseces, Padre. Señor, no los sueltes, Padre. Que tu abrigo siga estando en ellos, Padre. Que tu victoria siga estando en ellos, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo te suplico, Padre mío, que extiendas ese abrigo de protección a la vida de cada uno de ellos, Padre. Que no se quede ninguno de ellos, Señor, sin tu abrigo, Papito, sin tu cuidado, Señor, sin tu protección, Padre. Dales la victoria, Padre, en todo lo que estén enfrentando, según tu corazón, Padre mío. En el nombre de mi Señor Jesucristo te suplico, Padre, que los guardes, que los abrigues, que los bendigas, que los proveas, Padre. Que no les faltes tú, Padre, lo esencial, lo primordial. Que no les faltes tú, Papito bueno. Que tu presencia sea sus fortalezas. Que tu presencia, Padre, sea, Señor, sus victorias. En el nombre de mi Señor Jesús te lo suplico. Y que el hermoso Señor Espíritu Santo en ellos los guíe, los redarguya, los lleve a los pies de mi Señor Jesucristo. En el nombre de mi Señor Jesús te lo suplico, Padre Santo, para gloria y alabanza de tu poderoso nombre. Amén, amén y amén, Padre mío. Amada Iglesia, también damos gracias a papá que hoy nos regalará el privilegio de poder compartir Santa Cena. Y es una oportunidad para muchos de nosotros para poder agradecerle a papá todo el cuidado, todo el amor que ha tenido para con cada uno de nosotros. Es por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia que nos ha mantenido de pie. Y esta Santa Cena es la oportunidad para que nosotros con gratitud le agradezcamos al Señor todo su cuidado. Para poder comenzar este mensaje, amada Iglesia, quisiera que me acompañaras al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 55 al 56, que dice: porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. El Evangelio de Juan nos enseña que cuando Jesús iba con un grupo numeroso de discípulos, se detiene y les enseña acerca de lo que más adelante nosotros denominaríamos la Santa Cena. El Señor empieza a explicarle a los discípulos que lo acompañaban: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y después les empieza a explicar: esa carne y esa sangre la deben de comer. ¿Para qué la deben de comer? Para que comiéndola permanezca yo en ustedes y ustedes en mí. El Señor les estaba enseñando acerca de la Santa Cena, acerca de comer su carne y su sangre, y que comer su carne y su sangre tenía un propósito: vivir para siempre. A lo que muchos de los discípulos, al no comprender esta enseñanza, lo que muchos de esos discípulos hacen es que se escandalizan y se alejan del Señor. Y eso lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 66, donde dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Desde cuándo entonces? ¿Desde que tomaron Santa Cena o desde que les enseñaron Santa Cena? Y a mí me impacta esto, amada Iglesia, especialmente en el capítulo y los versículos que está escrito. A mí me impacta esto. ¿Por qué? Porque la enseñanza de la Santa Cena define. Dice Juan 6:66. Y es interesante el número, porque este número 666 nos habla de la marca de la bestia. 3 veces 6 nos habla de una apostasía. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Desde cuándo entonces? Desde que Jesús les enseñó acerca de la Santa Cena. Muchos de ellos volvieron atrás, no cuando la comieron, sino porque no la entendieron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amada Iglesia, esta enseñanza define
Por ello, amada iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales, pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos enseñe, que nos redarguya, que nosotros podamos comprender, que nosotros podamos entender la dimensión de lo que vamos a hacer el día de hoy. Al notar esto, que muchos de sus discípulos volvieron atrás cuando el Señor Jesucristo les dio esta enseñanza, al notar esto, el Señor Jesús les hace una pregunta a los 12 discípulos, y esto ya en el versículo 67. Dice Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y a mí me impacta y me es muy interesante cómo lo deja escrito la palabra. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no entendamos el sistema de gobierno del Señor, estamos en riesgo de poder apostatar por no entender la enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. Por ello es que el Señor expresa a los 12 y entendemos que 12 es número de gobierno. Amada iglesia, hay enseñanzas que son profundas de parte de nuestro Señor Jesucristo y que solo aquellos que entendamos lo que es el sistema de gobierno vamos a poder estar digiriendo esas enseñanzas. El Señor les expresa a los que estaban bajo el sistema de gobierno. ¿Por qué? Porque los que no estaban bajo el sistema de gobierno ya se habían alejado. Es por ello, amada iglesia, la importancia de la sujeción. Porque muchos de nosotros decimos seguir a Cristo, decimos amar a Cristo, pero como no entendemos de la sujeción, como no estamos metidos en un sistema de gobierno de parte de papá, nos es fácil estar abandonando, nos es fácil estarnos alejando, nos es fácil estar apostatando y todavía con un Jesucristo en nuestra boca. Por ello, amada iglesia, tenemos que entender la importancia del sistema de gobierno en cada una de las enseñanzas, especialmente en lo que es esta enseñanza de la Santa Cena. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Jesús les hace una pregunta a sus 12 discípulos, a los que estaban bajo el sistema de gobierno. ¿Queréis acaso iros también vosotros? A lo que Pedro le contesta en el versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y me impacta la manera como lo hace Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro sí entendía lo que estaba pasando. A mí me impacta. ¿Por qué? Porque Pedro se refiere a nuestro Señor Jesucristo con la palabra Señor. ¿Por qué? Porque Pedro comprendía lo que era el sistema de gobierno de parte de papá. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de gobierno de parte de papá es para vida, no es para muerte. A lo que Simón Pedro le contesta, Señor. Amada iglesia, quiero que te des cuenta de una cosa con esto. La enseñanza de la Santa Cena va a definir a quiénes, a los que aborrezcan el sistema de gobierno de parte del Señor, a los que no entiendan el señorío de Dios. Estamos metidos bajo un señorío, el señorío del Padre, el señorío del Hijo y el señorío del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos tiene que estar revelando esta enseñanza. ¿Para qué? Para poder acercarnos a la Santa Cena de una manera digna. Porque en el momento que nuestro Señor Jesucristo le enseñó esta enseñanza a todos los discípulos, muchos de esos discípulos se alejaron. Lo que quiere decir que esta enseñanza es para alejar a unos y acercar a otros. Y yo quisiera entender con esto, amada iglesia, que nosotros los que estamos metidos bajo un sistema de gobierno, lo estamos entendiendo. Porque la Santa Cena es para hacernos uno con el Señor, para acercarnos con Él. La enseñanza es para acercarnos a Él. Comer el pan y el vino es para hacernos uno con Él. Por ello, amada iglesia, que esta enseñanza, a nosotros los que tenemos un sistema de gobierno, que estamos bajo un sistema de gobierno y que tenemos un señorío, a nosotros, amada iglesia, esta enseñanza nos va a hacer volver nuestros ojos a nuestro Señor y decirle, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, lo que tú nos enseñas no es para muerte, y si algo debe de morir en nosotros con tu enseñanza, es el viejo hombre, pero lo que tú nos enseñas, Padre, es para vida eterna. ¿A dónde vamos, mi Señor Jesucristo? Si solo contigo tenemos vida, si solo contigo tenemos eternidad, tus palabras son verdaderas, tus palabras son reales. Enséñame, mi Señor, enséñame a hacer tu voluntad para poder sujetarme de una manera perfecta a ti, mi Señor Jesucristo. Esa era la diferencia de Simón Pedro.
que Simón Pedro entendía el señorío. Yo estoy bajo un señorío, ese señorío me cubre, el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Ese señorío me cubre. Estoy bajo un sistema de gobierno. El Señor dejó autoridad sobre mi cabeza y estoy bajo un sistema de gobierno. ¿A dónde voy, mi Señor Jesucristo, si solo en ti hay eternidad? Y Pedro lo entendía de una manera correcta. Y a mí me impacta todo esto, amada iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchos que no aceptan el sistema de gobierno de parte de papá, que no aceptan su señorío, que no aceptan la autoridad sobre su cabeza. ¿Y qué sucede con eso? Son candidatos a la apostasía. Se les puede estar marcando un 6 en el cuerpo, un 6 en el alma y un 6 en el espíritu. Y es ahí, amada iglesia, donde nosotros tenemos que voltear nuestros ojos hacia esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo define especialmente esta de la Santa Cena. La palabra nos va enseñando, en estos textos bíblicos que acabamos de ver, que la Santa Cena define, y que aquellos a los cuales creen en la enseñanza del Señor Jesús acerca de la Santa Cena, a ellos este principio los acerca a Jesús, como lo dijo Simón Pedro: Señor, entendía señorío, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amada iglesia, con esto que hemos visto, podemos notar que la Santa Cena a nosotros, a los que estamos bajo un sistema de gobierno, a los que hemos creído, a los que tenemos señorío, a nosotros, amada iglesia, la Santa Cena no nos debe de alejar de Cristo, sino acercarnos a Él. Esta enseñanza va a hacer que nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que en el momento de tomarla nos hagamos uno con Él. La palabra dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, la manera de cómo tenemos que acercarnos a Dios, porque esta enseñanza, ¿qué es lo que va a hacer? Acercarnos a Él, no nos va a alejar de Él, porque nosotros entendemos lo que es un señorío, entendemos lo que es estar bajo autoridad. A nosotros esta enseñanza, la cual creemos firmemente, no nos va a alejar de nuestro Señor, sino que al contrario, nos va a acercar cada día más a Él. Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La palabra dice que nos acerquemos confiadamente. Y ahí debemos de entender una cosa, amada iglesia. Para que nuestra confianza no nos desequilibre, tenemos que entender una cosa. La manera como nos estamos acercando a Él es importante. Tenemos que entender si la palabra confiadamente es una palabra equilibrada o es una palabra desequilibrada en nuestra vida. Porque muchos de nosotros nos estamos acercando a la Santa Cena, pero tenemos que examinar la manera como nos estamos acercando, pues esto contiene riesgos, porque la palabra dice que por andarla tomando indignamente algunos ya duermen. Entonces, amada iglesia, esto tiene su responsabilidad y tiene su importancia. Tenemos que examinarnos. Nos estamos acercando confiadamente, entendemos por confiadamente algo que podemos hacer, pero no a la ligereza. Y es ahí mi preocupación, la manera como nos estamos acercando nosotros. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Santa Cena salva, porque la salvación de nuestro Señor Jesucristo no fue solamente hace un poco más de 2000 años en una cruz. La Santa Cena salva. Normalmente cuando nosotros tomamos la Santa Cena, nos estamos arrepintiendo de lo que el Espíritu Santo está redarguyendo en nosotros. Es por ello que es un señorío. Lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, redarguyendo nuestro corazón, tomando nuestra alma, nuestros pensamientos, para que nuestras almas se pandeen y sean doblegadas a nuestro Señor Jesucristo y reconozcamos nuestros errores y nuestros pecados y tengamos un arrepentimiento digno para dar fruto digno. Es ahí, amada iglesia, cuando en cada uno de nosotros vuelve a activarse la salvación de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Cena. La palabra dice que nos acerquemos confiadamente. Acercarnos viene de la palabra griega proserchomai y significa acercarse, abordar, visitar o figurativamente adorar. También significa ir, llegar, acercar, conformar, presentar, venir. Comprendiendo esto, amada iglesia, y que Jesús es Dios, entonces debemos de tener un entendimiento apropiado al momento de acercarnos a tomar la Santa Cena, porque a quien nos estamos acercando es a Dios, porque Jesús es Dios. En el momento de acercarnos a Dios, debemos de tener el entendimiento de cómo lo estamos haciendo. La palabra dice que nos acerquemos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de gracia. Al
trono de misericordia, para alcanzar y hallar oportuno socorro. Eso es lo que nos dice la palabra. Comprendiendo todo esto, repito, amada iglesia, que tenemos que tener el entendimiento apropiado al momento de acercarnos a la Santa Cena, porque al que nos estamos acercando es a Dios. ¿Para qué? Para que Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él en el momento de tomarla, reconociendo que el pan y el vino es el mismo Dios en nosotros. Si la palabra dice que nos acerquemos confiadamente, debemos de verificar entonces la manera en que nos estamos acercando a la Santa Cena. Hay confianza para acercarnos, pero debemos de examinar si esa confianza es una confianza equilibrada o es una confianza desequilibrada. Con esto entendemos que debemos de examinar la manera en cómo nos estamos acercando a tomar la Santa Cena, hacernos uno con Dios. La palabra proserjomai, que es la palabra acerquémonos, esa palabra la podemos encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 3. Y donde encontremos proserjomai, nos va a dar a nosotros un entendimiento guiado por el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender nuestra condición y acercarnos confiadamente con una confianza equilibrada y no una confianza desequilibrada. Dice Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí para la palabra vino se utiliza la palabra proserjomai, pero veamos quién vino a él. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Recuerdas lo que habíamos enseñado acerca de la Santa Cena? ¿Qué produce la Santa Cena? Que nos acerquemos a Él. La enseñanza de la Santa Cena va a provocar que nos acerquemos a Él. Y la enseñanza de la Santa Cena va a definir. Cuando el Señor empezó a enseñar de la Santa Cena, algunos se alejaron y otros se acercaron. Algunos se alejaron porque estaban bajo el sistema de gobierno de la bestia, el 666. Y unos se acercaron porque estaban bajo el sistema de gobierno de Dios. Tenían señorío. Entonces, amada iglesia, aquí viene uno y se utiliza la palabra proserjomai. Pero este que vino a acercarse con el Señor fue el tentador. Con esto podemos entender una cosa: la tentación. Recordemos que la Santa Cena es un proceso de acercarnos a Él. Y ese proceso lo debemos de hacer examinándonos por la guianza del Espíritu Santo la manera en cómo nos estamos acercando a Él. La manera en cómo se acerca esta potestad a Cristo nos enseña a nosotros la forma o conducta que no debemos de adquirir al acercarnos a la Santa Cena, porque acercarnos a la Santa Cena es acercarnos a Cristo, a su carne y a su sangre, a nuestro Dios. Entonces, amada iglesia, debemos de pedirle al Espíritu Santo, rogarle al Espíritu Santo que examine nuestra conducta en el momento que nos acercamos a la Santa Cena. ¿En base a qué? En base a la tentación. Para acercarnos a la Santa Cena, amada iglesia, debemos despojarnos de toda influencia del tentador. Notemos que el adversario se acerca a Cristo en la forma de tentador, aprovechando una necesidad física, sabiendo el hambre que pudo haber provocado su ayuno de 40 días. Expresa la palabra: y vino a él el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esto nos deja una enseñanza a nosotros, porque recordemos que la Santa Cena es acercarnos a Cristo. ¿Para qué? Para hacernos uno con Él. Son dos procesos. Primero nos acercamos y después nos hacemos uno con Él. Y el último proceso, los beneficios que produce la Santa Cena en nosotros. Pero es un proceso. La Santa Cena es un proceso de vida en cada uno de nosotros. Entendiendo que la Santa Cena es para acercarnos a Él. La enseñanza de la Santa Cena es para acercarnos a Él. Y aquí notamos que hubo una potestad que se acercó a Cristo. Y esa potestad puede estar influenciando en la vida de muchos de nosotros en el momento de acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y vino el tentador y dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amada iglesia, para acercarnos a la Santa Cena, es decir, para acercarnos a nuestro Dios, debemos despojarnos de toda influencia del tentador. Y para poder entender la influencia del tentador, notemos algunas conductas influenciadas por el tentador al momento que algunos de nosotros podríamos tener al acercarnos a la Santa Cena. Dice el versículo: si eres hijo de Dios, eso fue lo que le dijo el tentador: si eres hijo de Dios,
haz que estas piedras se conviertan en pan. Y esa actitud la podemos estar teniendo muchos de nosotros antes de tomar la Santa Cena, en el momento de acercarnos a la Santa Cena, porque muchos podemos ir a ese proceso, a ese privilegio, a esa bendición, con un pensamiento o una actitud errónea, diciéndole, si de verdad existes, sáname, y exigiéndole una sanidad para nuestra vida. Y amada iglesia, esa actitud debe de desarraigarse de nosotros, porque ese es el tentador antes de que nosotros tomemos la Santa Cena. Otros podemos estarle diciendo antes de tomar la Santa Cena al Señor, si tú eres Dios, ayúdame. Expresando nosotros su deidad, si tú eres Dios, ayúdame. Y esa actitud, amada iglesia, debe de desarraigarse de nuestras vidas. Otros podemos estar exigiéndole al Señor, si tú estás conmigo, provéeme. Y eso, amada iglesia, es una influencia del tentador en la vida de alguno, que puede estar afectando su proceso en el momento de estar tomando la Santa Cena. Es por ello que el acercarnos confiadamente debe de tener también un entendimiento. ¿Por qué? Porque la palabra confiadamente puede ser una palabra que se equilibre o que se desequilibre. Nuestra confianza debe ser una confianza equilibrada, para que a través de esa confianza podamos acercarnos a ese trono de gracia, a que nos den lo que nosotros no merecemos, simplemente porque el Señor dijo, mío eres tú, no porque nosotros lo merezcamos, sino por amor a su nombre. Y es ahí, amada iglesia, donde nuestras actitudes se deben de estar moldeando. Debemos estarnos despojando de toda actitud influenciada por el tentador en el momento que nosotros tomemos la Santa Cena. Muchos de nosotros, yo lo entiendo, yo lo sé, muchos de nosotros podemos estar pasando adversidades, dificultades, especialmente con esto que estamos viviendo, y que para la gloria del Señor estamos de pie. Y muchos de nosotros podemos estar pasando ciertas adversidades, y eso lo puede estar utilizando el enemigo en el momento de que nosotros podamos estar tomando la Santa Cena o nos acerquemos a tomarla. Y es ahí que tenemos que desenmascarar las artimañas del adversario. ¿Para qué? Para que de esa manera nosotros podamos acercarnos dignamente. No es malo pedir a Dios, amada iglesia. No es malo decirle, sáname, Señor. No es malo decirle, ayúdame, mi Señor. No es malo decirle, provéeme, mi Dios. No es malo pedir a Dios, sino la conducta o la manera de cómo lo hacemos, ya que la palabra dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la Santa Cena con una conducta de este tipo, estamos poniendo a prueba al Señor nuestro Dios. Cuando estamos exigiendo en lugar de rogar, estamos poniendo a prueba al Señor nuestro Dios. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender que debemos alejar la tentación de nuestras vidas. ¿Y cómo le vamos a hacer? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Amada iglesia, tenemos que alejar la tentación de nuestras vidas. ¿Cómo? Dice el Señor, velad y orad. ¿Para qué? Para que el tentador no nos absorba, para que el tentador no nos influencie. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, y es lo que utiliza el adversario, nuestras debilidades. Pero dice papá que en el débil, fuerte es Él en nosotros. Entonces, amada iglesia, tenemos que aprender ¿a qué? A rechazar toda influencia del adversario antes de tomar la Santa Cena. Acerquémonos a la Santa Cena, ¿cómo? Velando y orando. Es decir, velando, estando vigilantes, y orando. ¿Para qué? Para que el tentador no nos influencie. No debemos tampoco derrumbarnos ante la tentación, amada iglesia. Tenemos que soportar y no derrumbarnos ante la influencia del tentador. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 13 de la Biblia de las Américas, dice así: y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Aquí está hablando de las semillas, de los diferentes tipos de terreno. La semilla que cae en lo superficial, que se la comen las aves, la semilla que cae entre las piedras, y el sol, las adversidades la secan porque su raíz no es profunda, y la semilla que cae entre espinos y los espinos la ahogan. Esto está hablando este versículo. Expresa, y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz profunda. Es ahí donde cayó la semilla, sobre piedras, sobre rocas, y por las rocas su raíz
no profundizó, no enraizó, no se sostuvo, no tuvo un perfecto cimiento. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumbe. Entonces, amada iglesia, ¿cómo nos tenemos que acercar a la Santa Cena? Resistiendo a la tentación, no sucumbiendo. Estas plantitas se derrumban, ¿por qué? Porque sus raíces no son profundas. Es ahí la necesidad de tener un entendimiento adecuado conforme las enseñanzas que nos han dado. Si nosotros abrimos nuestro corazón a la dirección del Espíritu Santo, si nosotros aceptamos el sistema de gobierno de parte de papá, si nosotros aceptamos el señorío de nuestro Dios en nuestra vida, el Espíritu Santo se va a encargar de llevarnos a la verdad, de mostrarnos la verdad, y esa verdad es Cristo. Y Cristo se va a encargar de llevarnos y presentarnos ante los pies de nuestro Padre como su amada. Por ello, amada iglesia, tenemos que aprender a resistir la tentación en el momento que nos acerquemos a la Santa Cena. ¿Y cómo vamos a resistir la tentación? Teniendo raíces profundas. ¿Cómo muchos de nosotros vamos a resistir a la tentación si ni siquiera abrimos la Biblia? Si ni siquiera nos hemos aprendido las letras de la pasta de la Biblia. ¿Cómo vamos a resistir a la tentación? Tenemos que tener raíces profundas, es decir, tenemos que tener fidelidad, tenemos que tener lealtad. ¿Cómo quieres resistirte a la tentación si andas brincando de un lugar a otro, si andas buscando maestros conforme a tus concupiscencias que te hablen lo que tú quieres oír, si te da comezón el oír la sana doctrina? ¿Cómo vamos nosotros a resistir en el momento de la tentación si nuestras raíces son débiles? Si un problema que puedas tener en la iglesia te saca, si una adversidad que puedas tener en tu casa te aleja de la iglesia. ¿Cómo nosotros vamos a soportar tentaciones si no tenemos raíces profundas? Es por ello, amada iglesia, que nos tenemos que acercar a la Santa Cena enraizados profundamente en su palabra. Tenemos que ser fieles, tenemos que ser leales, tenemos que entender el sistema de gobierno, tenemos que estar bajo gobierno, tenemos que entender el señorío de nuestro Señor Jesucristo, enraizar en la maceta, en el redil donde nuestro Padre nos ha puesto. ¿Para qué? Para dar su fruto a su tiempo. Mi Padre te va a pedir fruto del redil donde te puso, no te va a pedir fruto del redil donde tú te fuiste a poner, te va a pedir fruto del redil donde te ha puesto. Por ello, amada iglesia, si tú sientes que este es el redil donde mi Padre te ha puesto, ciméntate, enraízate, sé fiel, sé leal y empieza a acercarte a la Santa Cena de una manera correcta, de una manera íntegra, enraizados en la palabra profundamente. También nuestro Padre sabe rescatar de la tentación a los que le obedecen. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice así: como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Y aquí la palabra prueba es la palabra que se utiliza también en algunas versiones para tentación. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas o de la tentación a los que viven en obediencia a Dios. El Señor sabe rescatar de la tentación al que obedece. Por ello, amada iglesia, en el momento que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor Jesucristo a través de la Santa Cena, en el momento que nos acerquemos a la Santa Cena, hagámoslo confiadamente. Pero confiadamente, ¿cómo? Con una confianza equilibrada. Acerquémonos a la Santa Cena buscando su perdón por nuestras desobediencias. ¿Por qué? Porque el Señor sabe rescatar de la tentación a todos los que viven en obediencia. Y si nosotros, amada iglesia, hemos estado desobedeciendo a nuestro Señor en una área o en otra, acerquémonos a la Santa Cena pidiéndole perdón por nuestras desobediencias, para no darle pie al tentador, para no permitir que el tentador empiece a influenciar nuestras vidas. En el momento que nos acerquemos a la Santa Cena y vayamos a acercarnos a la Santa Cena exigiéndole a nuestro Señor en vez de rogarle, exigiéndole una sanidad, exigiéndole un pronto auxilio, exigiéndole provisión, en vez de acercarnos rogándole al Señor: si tú quieres, Padre, puedes sanarme. Si a ti te place, papito mío, ayúdame. Si, Padre, está en tu corazón, papito bueno, provéeme. Que es una diferencia, amada iglesia, entre exigir y rogar. Por ello, amada iglesia, el enemigo le expresaba al Señor Jesucristo: si tú eres hijo de Dios,
tocaba sus emociones. Si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si tienes paternidad, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y es lo que hacen muchos de nosotros. Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Si yo soy hijo de Dios, ¿por qué me pasó aquello otro? Si de verdad Dios está conmigo, ¿por qué me está sucediendo aquello? Y así acercarnos a la Santa Cena. Cuidado, amada iglesia, porque nos estamos acercando a la Santa Cena con una influencia del tentador. Es por ello, amada iglesia, que debemos de despojarnos de toda falsa conducta al acercarnos a la Santa Cena, porque al que nos estamos acercando es a Dios. ¿Para qué? Para hacernos uno con Él. Y recuerda, amada iglesia, que la enseñanza de la Santa Cena fue la que definió a esos discípulos. ¿Y qué definió en ellos? Que su sistema de gobierno era bestial. Y es por eso, amada iglesia, que nosotros tenemos que tener un entendimiento adecuado con este principio, porque la Santa Cena es un privilegio de bendición para los que la tomamos dignamente. Y tomarla dignamente conlleva la examinación por el Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Otro de los versículos donde podemos encontrar la palabra prosergomai lo vemos en el Evangelio de Mateo 4, versículo 11. Un poquito más adelante de lo que estábamos viendo. Mateo 4:11 dice: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La palabra vinieron, aquí es la palabra prosergomai, y prosergomai significa acercarnos. Y nos damos cuenta que prosergomai está relacionado con la acción de servir. Entonces, ¿qué debemos de verificar nosotros en el momento de acercarnos a tomar la Santa Cena? Lo que debemos de verificar nosotros en el momento de acercarnos a tomar la Santa Cena es la manera en cómo le hemos estado sirviendo al Señor, ya que no vaya a ser que nuestro servicio sea basado por el interés, o no vaya a ser que estemos sirviendo por compromiso, o estemos sirviendo por sentimientos de poder, o estemos sirviendo por vanidad, o estemos sirviendo por rivalidad, o estemos sirviendo por orgullo y soberbia, o estemos sirviendo por amor a las riquezas. Y la manera como nosotros hemos estado sirviendo, la única manera de que podamos darnos cuenta es de que permitamos que el señorío del Espíritu Santo lo examine en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy dados a autodefendernos, a autoprotegernos, al decir no estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque estamos atrapados en un estuche humano y a veces queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de nuestro Padre. Y pensamos que el estar haciendo nuestra voluntad, nuestro Padre tiene que respaldar lo que nosotros decimos y no lo que Él quiere. Amada iglesia, nuestro servicio debe ser un servicio evolutivo, tratando de hacerlo cada vez mejor. Tenemos que soltar falsos intereses, tenemos que soltar falsos compromisos, sentimientos de poder, vanidad, rivalidad, orgullo, soberbia, amor a las riquezas. Tenemos que soltar todo eso en el momento de servirle a papá. Y nuestro servicio tiene que ser un servicio evolutivo. ¿Qué es evolutivo? Tratando de hacerlo cada día más mejor. Dice el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Date cuenta quién le va a servir al Señor, el que ande en el camino de la perfección. Esto nos habla de perfeccionamientos. ¿Y qué son perfeccionamientos? Es una evolución, que nuestro servicio, tratemos nosotros, amada iglesia, que nuestro servicio sea cada día mejor para nuestro papá. Cuando nosotros hablamos de camino, entendemos que el camino es Cristo. El camino de la perfección es Cristo. El que ande en ese camino, ese le servirá a papá. Pero ¿qué sucede con nosotros? Muchos de nosotros andamos en ese camino, pero nos hacemos nuestras propias veredas. Cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor por interés, no es el camino perfecto, son nuestras veredas, son lo que nosotros queremos, no es el camino que el Señor estableció para nosotros. ¿Por qué? Porque el camino que el Señor estableció para nosotros tiene leyes, tiene instrucciones, tiene órdenes, tiene señorío. El camino que el Señor estableció para nosotros tiene un gobierno perfecto. Y muchas veces nosotros no aceptamos ese señorío, no aceptamos ese gobierno y queremos andar en el camino, pero basado en nuestro servicio, en nuestros propios intereses. Y servirle al Señor por nuestros propios intereses es hacernos una vereda. Es desviarnos del camino. Recuerda lo que sucedió con los primeros discípulos. Se desviaron, no entendieron lo que el Señor les estaba diciendo y se desviaron, y en lugar de acercarse, se alejaron. Y eso que no nos pase a nosotros, amada iglesia, que nosotros podamos entender que el camino del Señor es perfecto y que su voluntad de nosotros es perfecta. Que el Señor nos manda a nosotros ser mansos y humildes de corazón para que haya descanso en nuestras almas. Que no podemos nosotros estar sirviéndole al Señor por nuestros intereses propios, por nuestros intereses personales. Servirle al Señor por nuestros intereses personales va a provocar que nos desviemos del camino, que nos hagamos una vereda. Servirle al Señor por compromiso, por la responsabilidad de que lo tengo que hacer y no por amor, amada iglesia, eso va a provocar que nos hagamos una vereda. No podemos servirle al Señor por sentimientos de poder. Esas son veredas. La vanidad, la rivalidad, el orgullo, la soberbia, el amor a las riquezas son veredas que nosotros nos podemos hacer
cuando en el momento de andar en el camino nos vamos desviando por nuestros propios intereses. No podemos servirle al Señor con un sentimiento, con una conducta, con una confianza desequilibrada. Tenemos que aprender a acercarnos a Él confiadamente, pero lo confiadamente tiene que tener un equilibrio que honre y no un desequilibrio que le deshonre. Nuestro servicio, amada iglesia, también tiene que ser definido. Vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amada iglesia, aquí la palabra nos expresa que no podemos servir a dos señores. Nuestro servicio debe de ser definido. No podemos estar haciéndonos nuestras propias veredas, nuestros propios atajos. A ti el Señor te puso bajo una autoridad, bajo una cobertura, en un redil. No puedes andar buscando espigar en campos ajenos y estarle sirviendo a dos amos, porque con uno vas a quedar mal. No puedes servir a dos señores. Tienes que aprender a sujetarte, tienes que aprender a ser fiel, a ser leal, para que tu servicio cada día vaya siendo mejor a los ojos de tu Padre, para que tu servicio sea evolutivo y no sea conforme a tus intereses, no sea conforme a tus soberbias, a tus orgullos, conforme a tus avaricias, que no sea bajo tu propia idolatría, bajo tu propia golatría. Ninguno, dice papá, ninguno. ¿Por qué? Porque no lo hay. No hay ninguno. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. O sirves bajo el sistema de gobierno de papá, o sirves bajo el sistema de la bestia, o amas el sistema de gobierno de mi padre, o amas el sistema de gobierno de la bestia. Y lo tremendo de esto es que muchos podemos andar metidos en veredas, y en esas veredas acercándonos a tomar la Santa Cena. Y si nos acercamos a Jesús tomando la Santa Cena de esta manera, nos estamos definiendo, porque recuerda que lo que definió a esos discípulos no fue el tomar la Santa Cena, fue la enseñanza de la Santa Cena. La enseñanza de la Santa Cena define. Por ello, amada iglesia, debemos de entender la manera en cómo nosotros nos estamos acercando a servirle a nuestro Señor, porque la manera como nosotros estamos sirviendo está definiendo la manera en cómo estamos absorbiendo esta doctrina. Al acercarnos a la Santa Cena, debemos despojarnos, amada iglesia, de toda idolatría, de toda egolatría. No puedes servir a dos amos. Si el Señor te dejó bajo una cobertura, bajo una autoridad, bajo esa cobertura y bajo esa autoridad, sujétate, sé leal, sé fiel. Y que tu servicio vaya evolucionando, porque andas en el camino de la perfección, en el señorío de mi Dios. Debemos, amada iglesia, de tener el entendimiento de quién es el que nos llamó a servir. Y dice el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 26, dice así: pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Y aquí está hablando de la parábola de los talentos. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. Entonces, amada iglesia, debemos de tener el entendimiento de quién es el que nos llamó a servir. Si estamos sirviéndole a papá, no es ni por nuestras propias fuerzas. Si estamos sirviéndole a papá, es porque Él nos llamó a servir. Y debemos de entender la manera correcta de hacerlo, y no hacernos nuestras propias veredas para servir bajo nuestra propia conveniencia, sino conforme el Señor permite que nosotros estemos sirviendo. No podemos estarnos brincando nuestras autoridades para llegar a lugares donde papá no nos ha llamado. Amada iglesia, la preordenación debe establecerse como el Señor la permitió en nuestra vida. Si nosotros, amada iglesia, estamos brincándonos nuestras propias autoridades y estamos buscando un púlpito solamente porque yo creo que debo de ser eso, y estamos buscando un púlpito por encima de nuestras autoridades, brincándonos nuestras propias autoridades, estamos afectando nuestra preordenación. Cuando mi Padre nos ha llamado a servicio a la iglesia es porque tiene procesos donde nos va desarrollando. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? Nos brincamos esos procesos. ¿Por qué? Por pereza, porque no queremos sacrificio, porque no queremos entrega, porque queremos púlpito sin sacrificio, porque queremos gloria sin entrega. Eso es lo que hacemos muchos de nosotros, amada iglesia, y no podemos estar sirviéndole al Señor de esa manera. Honra la autoridad que te cubre, respeta la autoridad que te cubre, sujétate a la autoridad que te cubre. Bendice, guarda y labra el huerto donde te puso mi papá. No andes brincándote a huertos ajenos. Aprende a honrar una autoridad, amada iglesia. Pero su Señor le contestó: siervo malo y perezoso, ¿así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Amada iglesia, el servicio no es para nuestro propio beneficio. El servicio es para nuestro papá, no para lo que nosotros queramos hacer, no para nuestra golatría, no para nuestro egoísmo, no es para que nos vean, no es para ganar un provecho. El servicio no es para aprovecharnos nosotros mismos. El servicio es para nuestro papá,
Por eso aquel que desprecia a sus autoridades, brincándose a otras por estar buscando una posición dentro de una iglesia, ese es un siervo malo, es un siervo doulos poneros, es un siervo malo y perezoso, es un siervo que no ha aprendido lo que es servir en el camino perfecto, es un siervo que puede ser desconocido ante los ojos de mi Padre. Es por ello, amada iglesia, que al acercarnos a la Santa Cena debemos de despojarnos de la maldad y la pereza, siervo malo y perezoso. En el momento de acercarnos a la Santa Cena debemos de alejarnos de estas conductas que provocan que estemos definiendo nuestro caminar en Cristo. Otro de los versículos donde podemos encontrar la palabra proserjomai lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 1, que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La palabra vinieron aquí es la palabra proserjomai. Y proserjomai sabemos que significa acercarse. Y proserjomai está relacionada con la acción de discipularse. Entonces, ¿qué debemos de verificar nosotros en el momento de acercarnos a tomar la Santa Cena? En el momento de acercarnos a tomar la Santa Cena, debemos de verificar la manera en cómo nos estamos discipulando. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros. Pidámosle a ese señorío que nos muestre la manera cómo nos estamos discipulando. No debemos acercarnos a la Santa Cena sin antes examinar la manera en cómo nos estamos discipulando, puesto que muchos se discipulan en campos ajenos por no querer tomar el sacrificio de la cruz que les corresponde. Muchos, por no querer sacrificarse dentro del redil donde papá los ha puesto, andan discipulándose en rediles ajenos, andan espigando en campos ajenos. ¿Por qué? Porque dentro de su iglesia no quieren aceptar el señorío de Dios. Y recuerda lo que hemos aprendido, que muchos se alejaron de Cristo por la enseñanza que les dio. ¿Por qué? Porque su señorío no era igual al de los 12. Los 12 vivían bajo el señorío de Dios. Y esa multitud que se separó de mi Señor Jesucristo vivían bajo el señorío de la bestia. Es por ello que cuando el Señor Jesucristo les predicó esa enseñanza de la Santa Cena, no lo pudieron aceptar. Y esta enseñanza también puede que esté definiendo a algunos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que definió a ese grupo no fue el tomar la Santa Cena, fue la enseñanza de la Santa Cena. Y al igual al día de hoy, amada iglesia, antes de que nosotros nos acerquemos a tomar la Santa Cena, tenemos que verificar la manera en cómo nos estamos discipulando. No vaya a ser que andemos por nuestras veredas queriendo discipularnos en campos ajenos por los falsos propósitos que tenemos. Si el Señor te dio una autoridad, hónrala, respétala y sujétate. Si el Señor te dio un redil, guárdalo y lábralo. No andes brincándote de redil en redil tratando de aprender ni lo que entiendes por tus falsos propósitos que tienes de imperialismo. Es ahí, amada iglesia, donde tenemos que reconocer la manera en cómo nos estamos discipulando y los propósitos por los cuales nos estamos discipulando. No tiene nada de malo anhelar un don, anhelar un doma. No tiene nada de malo. Lo malo es la forma o la manera de cómo lo estamos buscando. Nuestra discipulación, amada iglesia, debe de tener el entendimiento de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Cuando nosotros no tenemos el entendimiento de esto, por eso andamos haciendo con el señorío de Dios un papalote en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos el entendimiento ni de lo que estamos haciendo. Nuestra discipulación debe de tener el entendimiento de quién es Él y de quiénes somos nosotros. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 16, 24, dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿a quién le dijo el Señor? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere acercarse a mí, ¿y qué vamos a hacer en la Santa Cena? Acercarnos. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere acercarse a mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué les estaba diciendo? Si alguno quiere acercarse a mí, entienda quién soy yo y quién eres tú. Entendamos quién es Él y quiénes somos nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere acercarse a mí, niéguese a sí mismo. Deje lo que se cree que es. Suelte lo que se cree que es. Niéguese a sí mismo. Entienda quién soy yo y quién eres tú, dice el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su parte de sufrimiento y sígame. Deje de estarse brincando los procesos. Deje de estarse escondiéndole al Señor. Deje de estarse escondiendo de los procesos del señorío de mi Padre en su vida. Y sujétese, aprenda de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, para que haya descanso en su alma. Por ello, amada iglesia, nosotros tenemos que tener el entendimiento en el momento de discipularnos,
Tenemos que tener el entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, para con ello no llenarnos de soberbia, de orgullo, de altanería, y vayamos a hacernos una vereda y no querer andar en el camino perfecto. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, reconozca quién soy yo. Tome su cruz, tome su parte de sufrimiento, porque no hay gloria sin sacrificio. Para que Jesucristo tuviera gloria, primero pasó el sacrificio. Y eso es lo que muchos de nosotros no queremos hacer. Queremos posiciones en la iglesia, queremos reconocimientos en la iglesia, pero no queremos el sacrificio que conlleva. Queremos las cosas suavecitas, fáciles. Y las cosas suavecitas y fáciles no se pueden dar en la iglesia. ¿Por qué? Porque para que nosotros fuéramos salvos, hasta eso tuvo un sacrificio. Y esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la escuela del Hijo. Hay sacrificio para nosotros. Y tú dirás, es que la palabra del Señor dice, sacrificio no quiero, sino misericordia. Y tiene razón. El Señor quiere que entendamos misericordia y después aprendamos a sacrificarnos, porque no hay sacrificio sin misericordia. Por ello, amada iglesia, nosotros debemos de comprender que al acercarnos a la Santa Cena, debemos de hacerlo con cruz. No puedes andar buscando procesos, espigando en campos ajenos, por no tomar la cruz que te corresponde, por no tomar el proceso que te corresponde, por estarle huyendo al sacrificio, por estarte escondiendo a mi Padre. Mi Padre quiere bendecir tu vida. Honra al redil que te pusieron. Bendice a la autoridad que te pusieron. Sujétate a la autoridad que mi Padre te dio. Nuestra discipulación, amada iglesia, tiene que ser priorizada. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo de 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Te das cuenta? Otro de sus discípulos, ¿quién fue? Otro discípulo le dijo, Señor, y le habló de un señorío, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y el Señor le contesta, si entiendes el señorío, si comprendes el señorío, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Tú ven? Y sígueme, deja a los muertos enterrando a sus muertos. Y mira que este discípulo no le estaba pidiendo algo que no fuera, porque tenía que honrar a su Padre. Hasta el último momento tendría que honrar a su Padre. Pero ¿qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. ¿Quieres vivir? Sígueme. Deja al mundo de los muertos. Ven y sígueme. Por ello, amada iglesia, nuestra discipulación tiene que ser priorizada. Muchos de nosotros, ¿qué hacemos? No queremos discipularnos cuando tenemos una fiesta familiar, cuando voy a ver a mis familiares, cuando vino mi abuelita a la casa. Ya en ese momento ya no tengo tiempo para la iglesia, ya no tengo tiempo para edificarme, ya no tengo tiempo para discipularme. ¿Por qué? Porque mi familia se metió en medio y primero está mi familia. Y nos estamos equivocando, amada iglesia. Estamos errando en el camino. ¿Por qué? Porque la discipulación de parte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser priorizada. Uno de sus discípulos fue y le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amada iglesia, perdóname si te lo voy a decir así. Pero si tú crees que por estar poniendo tu familia primero que a Dios estás haciendo lo correcto, déjame decirte que te equivocas. Porque hasta mi Señor Jesucristo le dijo en una parte del Evangelio, cuando llegó María y sus hermanos a buscarlo, le dijo el Señor Jesucristo a todos los que estaban ahí, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos que se discipulan y hacen la voluntad de mi Padre, esos son mi madre y esos son mis hermanos. Entonces, amada iglesia, la discipulación debe de ser priorizada. ¿Y qué hacemos muchos de nosotros? En el momento que hacemos un llamamiento para discipulación, va a haber doctrina básica, va a haber curso de siervos, va a haber doctrina intermedia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué decimos? Ay, no, ¿a qué horas va a ser? ¿Cuándo va a ser? No tengo tiempo. Ay, pues si me da tiempo en el trabajo, si me permiten, lo hago. Amada iglesia, por eso es que el discípulo tiene que tomar la parte de su sufrimiento, su cruz, y seguirlo, y priorizar las enseñanzas de su Señor Jesucristo. En el momento que nosotros nos acerquemos a la Santa Cena, amada iglesia, pidamos al Espíritu Santo que examine nuestro corazón y que nos muestre si hemos priorizado a nuestro Señor Jesucristo. Y si no hemos priorizado a nuestro Señor Jesucristo, pidámosle perdón antes de tomar la Santa Cena. Nuestra discipulación también tiene que ser sacrificial. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Porque esta enseñanza era a los discípulos. A la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay mentira en mi Señor. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Nuestra discipulación debe de ser
sacrificial. Muchos de nosotros no queremos discipularnos para servir. Muchos de nosotros queremos púlpitos, queremos posiciones renombradas en la iglesia, pero no queremos el sacrificio. No queremos entregarnos verdaderamente. No queremos servirle de una manera sacrificial. Queremos servirle de una manera convenenciera. Amada iglesia, y esto está afectando nuestro caminar. Nosotros vamos por un camino perfecto, que tiene leyes, que tiene ordenanzas, que tiene instrucciones, que tiene un sistema de gobierno. Es por ello que los discípulos que se separaron del Señor era porque no tenían el sistema de gobierno de mi Dios. Es por ello que esos discípulos estuvieron plasmados en Juan 6:66, en la marca de la bestia, en 6:66. Allí estuvieron plasmados, que apostataron y se alejaron del Señor en el momento que mi Señor Jesucristo les enseñó acerca de la Santa Cena. Y es lo que nosotros estamos discerniendo al día de hoy, acercándonos a la Santa Cena, acercándonos. Por ello, amada iglesia, esta enseñanza va a definir. Y yo le pido a mi Señor Jesucristo con todo mi corazón que nosotros estemos afianzados al sistema de gobierno de mi Padre, al sistema de gobierno de mi Dios, que nosotros estemos bajo el señorío de mi Dios, porque bajo ese señorío tendremos las palabras para decirle a mi Señor Jesucristo: ¿a dónde vamos, Señor? Nosotros no nos vamos a alejar de ti, nos vamos a acercar a ti para hacernos uno contigo. ¿A dónde vamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Otro de los versículos donde vemos la palabra proserjomai, lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 8 versículo 5, que dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Nuevamente vemos aquí que la palabra vino es la palabra proserjomai. La palabra proserjomai está relacionada con el ruego. Amada iglesia, aquí recordemos un poquito que esta parte de la escritura habla de este centurión que le fue a suplicar, que le fue a rogar al Señor para que le sanara al criado que estaba paralítico. Y el Señor, al escuchar la fe en el principio de autoridad, se maravilló de esa fe, de la fe basada en el principio de autoridad. Y nosotros ahora vemos que al acercarnos a la Santa Cena, al acercarnos al Señor, lo debemos de hacer con una percepción correcta de lo que es el ruego. Rogar es hacer un llamado de auxilio. Antes de tomar la Santa Cena, amada iglesia, al acercarnos al Señor, antes de tomar la Santa Cena, debemos de examinar si rogamos al Señor o le exigimos al Señor. Nuestros ruegos deben de ir acompañados con clamor. Dice el Salmo 28, versículo 2: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Amada iglesia, nuestro ruego debe de ir acompañado con clamor. ¿Qué es clamor? Es un llamado de auxilio, es un grito de auxilio, es algo que sale dentro de nosotros con desesperación. Eso es clamor. Nuestros ruegos deben de ir acompañados con ese clamor, para que nuestros ruegos no se conviertan en exigencias a nuestro Padre. Oye la voz de mis ruegos, dice la palabra. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. ¿Cuándo oye papá el clamor? Cuando hay ruego. Cuando hay ruego, mi papá escucha el clamor, mi Dios escucha el clamor. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, cuando reconozco tu grandeza, cuando te pido que me ayudes, que me protejas, que me auxilies, cuando ruego clamando. Esto quiere decir, amada iglesia, que tenemos que acercarnos a la Santa Cena. ¿Cómo? Con ruegos y clamor. Si tú necesitas el auxilio, el pronto auxilio de nuestro Señor, como dice la palabra, acerquémonos confiadamente al trono de gracia y misericordia a recibir el oportuno socorro. Si tú necesitas auxilio de parte de papá, acércate en la Santa Cena desechando la exigencia y reconociendo lo que es el ruego. Acércate rogando de una manera en clamor. Clámale, que tus ruegos sean en forma de clamor. Desgárrate internamente hacia Él. Dile: te necesito, Padre, me haces falta. Tenemos que empezar a vivir las Santas Cenas, este principio, de una manera diferente. No nos vamos a estancar en la religiosidad del costumbrismo cristiano. Tenemos que aprender a vivir este principio de una manera honrosa, de una manera que honre a mi Padre, con un sentir diferente al de todos los demás, amada iglesia. Es por ello que nos tenemos que levantar con una actitud distinta, con una actitud diferente, con una actitud, con un carácter enseñado por nuestro Dios y no por nuestros propios pensamientos. Oye la voz de mis ruegos, dice el Señor, cuando clamo a ti.
Que nuestro clamor se convierta en un desgarre de lo profundo de nuestro corazón. Que nuestros ruegos se conviertan en clamores y dejemos esas oraciones tibias, baratas. Nuestros ruegos deben de buscar, amada iglesia, la misericordia de nuestro Dios. Dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. ¿Cómo deben ir nuestros ruegos? Nuestros ruegos no deben ir acompañados en nuestras propias justicias. No podemos decirle al Señor que nos auxilie, que nos dé el oportuno socorro, porque yo he hecho justicias, amada iglesia. Nuestras justicias dirigidas de esa manera son trapos de inmundicia. Es por ello, amada iglesia, que debemos de acercarnos a Él confiadamente. ¿En qué? En sus misericordias. Acercaos a mí confiadamente, amada iglesia. Acerquémonos al trono de gracia confiadamente y con una confianza equilibrada. Porque dice el libro de Daniel, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, confiados con una confianza desequilibrada en lo que nosotros hacemos, sino que nos acercamos a ti, confiados en tus muchas misericordias. Nuestro ruego tiene que cambiar, nuestro clamor tiene que cambiar, nuestra actitud tiene que cambiar, nuestro carácter tiene que cambiar, amada iglesia. Tenemos que moldearnos a la imagen y semejanza de nuestro Padre. Aprender de mí, decía Jesucristo, de nuestro Dios, aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que la mansedumbre y la humildad te salga de un corazón transformado, de un corazón perfeccionado, de un corazón cambiado, de un corazón que siente. Por eso te quitaron el corazón de piedra y te dieron uno que siente. Aprende a sentir lo que le pides a mi Padre. Nuestros ruegos deben de conllevar una actitud de gratitud a Dios, amada iglesia, en los momentos fáciles y difíciles. Gracias, papá, que nuestro ruego se convierta en clamor y que ese clamor sea de gratitud, no quejándonos, no exigiéndole, sino sea de gratitud por todo lo que nos ha permitido pasar, por todo lo que nos permite pasar y lo que nos permitirá, porque en mi Padre no hay despropósito. Él tiene un propósito perfecto con cada uno de nosotros. Dice la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias, Padre, por el sufrimiento que me permites pasar. Padre, te necesito, me está pasando esto. Padre, necesito de ti. Y gracias, Padre, porque no me abandonas, porque tú estás conmigo. Que nuestro ruego, que nuestro clamor sea acompañado de una gratitud a nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene un perfecto cuidado de cada uno de nosotros. Amada iglesia, aprendamos a acercarnos a la Santa Cena. Y nos tenemos que aprender a acercar a la Santa Cena. ¿Cómo? Con un principio de gobierno, con un señorío perfecto, con un señorío adecuado, con un señorío verdadero. Porque, amada iglesia, porque eso va a provocar que nosotros podamos dimensionar lo que vamos a hacer al día de hoy. Tenemos que acercarnos a la Santa Cena sin ningún afán, es decir, sin ninguna preocupación. Acércate confiadamente, ruega, suplica, que tu ruego se convierta en clamor, y un clamor de gratitud. Deja tu preocupación, déjasela a mi Padre. Lo único que te tiene que preocupar es que mañana puedas estar aferrado a los pies de tu Señor Jesucristo. Eso es lo único que te tiene que preocupar, a ti y a mí. Por ello, amada iglesia, esta enseñanza va a definir, nos va a definir. Y yo creo y confío que la palabra que tú has recibido no ha sido una palabra barata, no ha sido una palabra acomodada, ha sido una palabra que te ha edificado, ha sido una palabra que te ha dado un verdadero carácter según el corazón de tu Padre, no según nosotros, según el corazón de nuestro Padre. Por ello, amada iglesia, que es momento, palomita, retoño, levántate, acércate confiadamente. Y si hay algo en lo que hemos estado tropezando, de lo que se habló, si hay algo, acerquémonos confiadamente con una actitud adecuada, con una confianza equilibrada. Pidámosle perdón a papá. Acerquémonos y digámosle: Señor, reconozco tu señorío, reconozco tu gobierno. ¿A dónde voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna para mi vida? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Y solamente en ti he encontrado el verdadero propósito de mi caminar. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amada iglesia, te bendigo. Te doy gracias por tu vida. En mi
Padre te guarde, que mi Padre te abrigue, que mi Padre te sostenga fuertemente y que no olvides que a dicha todos nosotros fuimos llamados. Reconoce quién es Él y reconoce quiénes somos nosotros y agradécele a papá por tanto amor que recibimos día tras día. En el nombre de mi Señor Jesucristo, hay bendición en tu vida. Amén. Amén y amén, Padre mío. Una palabra que desciende del cielo para sembrarse en lo más profundo de tu corazón.